Buenos días, continuamos con nuestra serie Génesis, el libro de los orígenes. El día de hoy vamos con el tema número 46 y hoy se llama El arca flota. En el tema anterior vimos cómo Dios hizo que se reventaran las placas o estas fuentes que guardaban el agua que estaba en lo profundo, las aguas subterráneas, y también cómo abre las ventanas de los cielos para que llueva, para que sea un tormentón, para que tiemble, para que el agua de abajo, el agua subterránea, pues pudiera salir. Esto provocó cambios, y hay que tenerlo presente. Vamos entonces a leer del capítulo 7, nada más los versículos 17 al 20. Dice así: Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Bueno, hay varias cosas que analizar aquí. Primero, ya sabemos que estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, lo que es igual a 960 horas de lluvia continua. Pero ya sabemos también que no fue una lluvia ligera, sino que fue una lluvia intensa. Lluvia intensa, y aparte no solo eso, sino que brotaba agua de la superficie, o sea, por todos lados salía el agua y obvio, todo comenzó a inundarse. En el versículo 18 nos dice que las aguas subieron. El arca comenzó a flotar. Flotó, es decir, que antes no flotaba. Aunque estaba temblando, aunque estaba comenzando la lluvia, pues tuvo que pasar determinado tiempo, el cual no nos lo dice la palabra de Dios. Pero pues entendemos cierto tiempo en el que poco a poco comenzaran a subir las aguas para comenzar a inundar. Imagínense eso, tal vez algunos veían que estaba lloviendo y corrían a los montes o a algún lugar alto para protegerse de la lluvia que estaba saliendo por debajo y la que estaba creciendo de nivel. También tenían que protegerse de estos granizos que estaban cayendo del cielo. Entonces corrían hacia un lado y hacia otro y ponían su confianza en las cosas que ellos estaban viendo. En los montes altos, decían, tal vez se les ocurría, bueno, si esto sigue creciendo, hay que subir a la montaña más alta. Bueno, parecía buena idea, pero no era tan buena idea, porque el agua de todas maneras cubriría los montes. Aquí tenemos mencionado un monte, el monte Ararat, lo tenemos mencionado capítulos más adelante, y este monte no era tan alto realmente. Se sabe que por mucho los montes que existieron en aquel entonces más o menos medían 3 kilómetros de altura, lo que no se compara en nada con los montes que hoy conocemos. Esto tiene una razón de ser. No es porque el poder de Dios sea pequeño y solo pudiera cubrir un monte pequeño. No, tiene una razón de ser y lo voy a dejar así pendiente, pero recuerden que no, este cambio del tamaño de los montes de aquel entonces a los de hoy, Dios lo estableció con un motivo. Las voy a dejar en suspenso. Pero bueno, antes de avanzar, vamos a ir al Salmo 104 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Fíjense cómo dice: La cubriste con el abismo como un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. Se refiere a la tierra. Dice el 7. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite para que no puedan cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Y bueno, pues aquí ya les estoy dando un tip, el por qué el cambio geográfico. Pero entonces aquí está diciendo el Salmo 104 que hubo un juicio, y ese juicio incluía que los montes estaban cubiertos de agua, dice, como si estuvieran con un vestido. Los montes se cubrieron, las aguas se precipitaron y vinieron y cubrieron hasta el monte más alto. Dice que si más o menos calculamos que
En aquel entonces, esos son datos aproximados, nada más de cálculo, porque no hay como tal una cifra exacta. Los geólogos más o menos calculan esta cifra, 3 kilómetros de altura. Pero la palabra de Dios nos dice que el agua subió 15 codos arriba del monte más alto de aquel entonces, suponiendo que fuera de 3 codos, suponiendo que fuera de 3 kilómetros. Esto quiere decir que subió 7.5 metros más arriba del monte más alto conocido en aquel entonces. Y Dios puso esos montes como señal también de su poder. Y ciertamente un monte, eso es lo que representa, poder, estabilidad, pero no puede compararse con la estabilidad que Dios da. Aun cuando Noé se encontraba dentro del arca y el arca no estaba tan estable, esa arca era más estable que el monte más alto de aquel entonces. ¿Por qué? Porque Noé estaba a salvo dentro del arca, mientras que aquellos que podían correr, salir huyendo a los montes, ellos no estaban a salvo. Ellos estaban en peligro de muerte y pues claramente murieron. Entonces, ¿qué nos enseña esto espiritualmente a nosotros? Nos dice que no debemos de poner la mirada en las cosas terrenales. No debemos de confiar en aquello que parece tan estable. Tal vez nuestro trabajo, nuestra familia, la iglesia, serán montes, pero no se comparan a Dios. La salvación que tenemos en Dios es mucho más segura de lo que se puede tener fuera de Dios. Dios hizo que el mundo se inundara para demostrarle al mundo que Él tiene el poder de juzgar y que Él puede pedir cuentas al ser humano. Él nos va a pedir cuentas, hermanas, de lo que estamos haciendo. Y ciertamente, o quieres estar dentro del arca, sí en prueba, porque 40 días, ya dijimos, el 40 representa prueba. Noé estaba en prueba. Noé estaba en dificultades y él tenía que estar con la vista bien puesta en su Salvador para que no se desanimara, para que no se entristeciera, y tenía que estar cumpliendo con el trabajo, porque simplemente estos 40 días de lluvia intensa, de ruidos estruendosos, no podía pasársela nada más ahí espantado y atónito y sin hacer nada, no, porque no podía durar 40 días sin comer. O los animales, imagínate también el chillido de los animales que tenían hambre. No, no era así, hermanas. Él tenía que poner manos a la obra. Recordemos también que estos animales, lo más seguro que para que cupieran todas estas especies en el arca es que se trataran no de animales adultos, sino de animales cachorros, de animales pequeños. ¿Para qué? Para que cupieran y también para que no pusieran en peligro la vida de los que estaban ahí, aunque obviamente se entiende que Dios tenía el poder de sujetarlos a la voluntad de Noé. Entonces, obvio que eran pequeños y necesitaban ser alimentados, y aunque no fueran pequeños, pues necesitaban que se les acercara el alimento. Noé, su familia, necesitaban comer y necesitaban preparar esta comida. Por lo tanto, ellos tenían que estar trabajando, aunque por fuera estuvieran sucediendo muchas cosas. Ellos tenían que poner la mirada fija en lo que Dios les había ordenado. Y de esta manera así tenía que ser. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.